Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje del día de hoy, con la serie que se llama Un futuro y una esperanza. Esta es la parte número 10. Continuamos viendo el tema de las 70 semanas de Daniel y hoy vamos a ver el tema de sellar la visión, el espejo de la palabra de Dios. Vamos a hacer la lectura en Daniel capítulo 9, versículo 24, la que hemos estado viendo en estas semanas, donde dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Como les comento, el día de hoy vamos a estar viendo el tema de sellar la visión. Y vamos a hacer una oración para empezar. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia y por este día más de vida que tú nos permites. Ponemos toda necesidad delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú proveas a los hogares, que no haga falta, Señor, el sustento, sino que todo, Señor, sea provisto. Y también por aquellas personas que están enfermas, las ponemos, Señor, delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú pongas tu mano sobre ellas y puedan ellas sanar. También por las familias que han perdido algún familiar, te pedimos, Señor, que tú les fortalezcas, les des de tu luz y que ellos puedan seguir adelante. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos, Señor, que bendigas esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cuál es el origen de la palabra visión? Bueno, en el lenguaje actual, en el lenguaje moderno, una visión es un plan a largo plazo, un plan que combina las ideas con la acción. A nivel empresarial se utiliza mucho este término de visión, igual que el de misión. Pero eso es el término o la definición moderna de la palabra visión. Sin embargo, en el lenguaje bíblico, una visión que proviene de una raíz de una palabra de origen hebreo que equivale a ver, tiene que ver con un espejo, tiene relación con un espejo. Y particularmente se entiende que es un espejo de la palabra de Dios. Vamos a explicar esto un poco más a detalle más adelante. Pero esa es la etimología de la palabra visión a nivel bíblico. Tiene que ver con ver y tiene que ver con un espejo. Se dice que los profetas del Antiguo Testamento no solo escucharon la palabra de Dios, sino que a menudo dicen que ellos también la vieron. Y eso es algo muy particular en la Biblia. No solamente la palabra de Dios se escuchaba, sino la palabra de Dios se veía. Las revelaciones proféticas se tratan como visiones, incluso cuando no se ve nada en nuestro sentido de la palabra. Así, Amós nos habla de la visión que Dios le dio, pero no menciona que viera cosa alguna, solo lo que Dios dijo. Esto lo podemos ver en Amós capítulo número 1, versículo 1 y 2, donde dice: estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa, en la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Amós dijo: ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén. Amós recibió un mensaje de parte de Dios y este mensaje, como vemos aquí, es un mensaje muy gráfico, nos transmite unas imágenes a nuestra mente acerca de cómo es Dios, cómo es el Señor. El Señor ruge el Señor desde Sión. Esto inmediatamente nos trae a nuestra mente imágenes muy vívidas de lo que está queriendo decir aquí Amós, del mensaje que está expresando. Entonces, Amós no menciona que haya visto
al Señor rugiendo como león, simplemente lo expone esta forma literaria, expone esta idea para que esta idea quede plasmada en la mente de los que le escuchan. Es una visión que Dios le da. Sin embargo, no es una visión que él haya visto con sus ojos o haya tenido una visión en sueños. Es un mensaje que Dios le está dando para que lo comunique al pueblo. Por eso, en este sentido, sí es una visión, aunque solamente Amós haya escuchado el mensaje. Del mismo modo, Isaías nos dice en su segundo capítulo cómo vio la palabra de Dios en la montaña del Señor. Isaías capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: El monte del Señor, palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y de Jerusalén. Aquí Isaías afirma que recibió una visión destinada o sobre Judá y Jerusalén en los últimos días, dice el Señor. En el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Igualmente, en este caso Isaías no está diciendo de que él literalmente vio con sus ojos o tuvo una visión espiritual acerca de este monte, sino que es un mensaje que Dios le está transmitiendo para que él a su vez lo transmita al pueblo. Y este lenguaje trae unas imágenes muy vívidas de cómo es el reino de Dios. Es semejante a este monte que será establecido como el más alto de los montes en la tierra. Entonces, vemos el mismo sentido en el caso de Isaías, que aunque él tiene esta visión, no es una visión que él vea con sus ojos. Probablemente es por esta razón que los profetas fueron llamados al principio videntes. Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 9, versículo 9. Antes que se les diera el nombre de profetas, dice en 1 Samuel 9, 9. Antiguamente, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir: vamos a ver al vidente, porque así se le llamaban entonces al que ahora se le llama profeta. Vemos que el concepto de vidente fue cambiando en la Biblia hasta convertirse o hasta designarse al vidente como un profeta, pero justamente es que un vidente podía tener esas visiones o esos mensajes que venían de parte del Señor. Esta idea de la visión, esta idea de tener ciertas imágenes o poder contemplar algunas visiones, algunas imágenes, algunas escenas con la mente, con los ojos, en vivo, es algo que nos expresa también este Pablo. En 1 Corintios capítulo 13, versículos 11 y 12 dice lo siguiente: Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Recordemos que los espejos que tenemos actualmente no se conocían en siglos pasados. Los espejos de siglos pasados no tenían el reflejo que actualmente vemos. El reflejo actual de los espejos es muy nítido. Sin embargo, hace muchos años esto no era así. Los espejos tenían menos reflexión de imagen y la imagen no era tan nítida como la tenemos ahora. Por eso Pablo hace esta comparación de que nosotros conocemos a Dios y ahora vemos por espejo oscuramente. Aunque la palabra del Señor nos transmite todo aquello que nosotros conocemos de Dios, sin embargo, también sabemos que Dios tiene secretos que no han sido revelados y también que aunque la palabra de Dios nos transmite
cómo es Dios, quién es Dios, cuál es su plan, nosotros no alcanzamos a comprender aún en su totalidad todo lo que la Escritura dice. Y además, el Señor, si nos expresara todo, completamente todo de cómo es Él, seguramente no lo entenderíamos. Por eso este Pablo dice que vemos por espejo, oscuramente. Sin embargo, llegará un día en que ya no sucederá esto, sino que veremos cara a cara. ¿A quién veremos cara a cara? Veremos cara a cara a nuestro Señor Jesús. Veremos cara a cara a Dios. Y entonces no veremos a través de un espejo, sino veremos a través de tener a Dios frente a frente y le podremos realmente conocer como Él es. Actualmente, el hombre más sabio que hay en el mundo no puede decir que realmente conoce cómo es Dios. Aún la persona más espiritual que hay en el mundo no puede decir que conoce plenamente al Señor. Sin embargo, llegará el momento en que esto sí sucederá. Por lo pronto, nosotros conocemos a Dios parcialmente a través de la palabra de Dios, y no porque la palabra de Dios no sea completa, es completa, sino más bien por las limitantes que nosotros tenemos como seres humanos. Como seres humanos tenemos un conocimiento finito y un entendimiento finito. Y aunque la Biblia tiene verdades muy profundas, aún no la alcanzamos a comprender plenamente. Pero llegará un día en que sí conoceremos a Dios cara a cara y no lo seguiremos viendo como si lo viéramos a través de un espejo. Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Y cómo nos conoce Dios? Nos conoce plenamente y totalmente. Cuando llegue ese día, nosotros conoceremos también plenamente y realmente a Dios, no a través de un espejo. Pero esto es justamente lo que las visiones y también las profecías nos permiten conocer de Dios, verlo como un espejo. Es el espejo de la palabra de Dios. Realmente no lo podemos conocer totalmente, sino de acuerdo a las limitantes que nosotros tenemos. Dios nos revela cómo es Él. Dios se revela al hombre. Entonces, las visiones están limitadas y Dios conoce nuestras limitantes y nos hace entender hasta donde nuestra capacidad puede dar. Por eso las visiones son como un espejo de Dios o un espejo de su palabra. Posiblemente también por esto Pablo usa estos términos, este término de espejo, que, como les digo, en el hebreo la palabra proviene de esa raíz de la palabra hebrea ver, y se aplica en el hebreo a ver a través de un espejo. En la siguiente lámina se nos dice las formas en que se transmite la visión, las formas en que Dios transmite una visión. Básicamente hay tres formas en que Dios transmite una visión. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, versículo 3. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por causa de la zarza que no se quema. La visión es aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales. Como les digo, hay tres formas de visión. La primera forma que Dios transmite una visión, nos dice aquí la lámina, que las visiones pueden dirigirse a los sentidos por mediación de un objeto externo, que esto es lo que nos dice Éxodo capítulo 3. Moisés vio una visión y esa visión era una zarza ardiendo. Y a través de esta zarza ardiendo, Moisés se acercó para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces aquí se usó un objeto externo para que Moisés tuviera una interacción con Dios. Esta es la primera forma en que se puede obtener una visión a través de objetos externos.
También otra forma de tener una visión que proviene de parte de Dios puede presentarse en persona o en la mente o en el espíritu. En 2 Corintios capítulo 12 versículos 2-4 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo hace énfasis aquí en las palabras inefables, que no se puede expresar. Pero si Pablo fue arrebatado al tercer cielo, seguramente no solamente oyó, sino también vio cosas que el hombre no ha visto. Y Pablo lo que menciona es que no sabe si fue en persona, en su cuerpo, o fue fuera del cuerpo, tal vez algo semejante a una visión o en el espíritu. Pero esta es una segunda forma en que Dios revela una visión al hombre, en persona o en espíritu. Y hay una tercera forma en que Dios revela este tipo de visiones. La visión se dirige en ocasiones solo a la inteligencia. Un ejemplo es la revelación de las semanas que estamos viendo de Daniel, donde dice en Daniel capítulo 9, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sabe pues y entiende. Sabemos que Daniel estaba viendo o estaba recibiendo esta revelación, esta profecía a través de un ángel. En ese sentido, pues Daniel tuvo una visión de un ángel. Pero lo principal de la visión no era el ángel, lo principal de la visión era el mensaje que estaba transmitiendo el ángel, Gabriel. Y en este caso el mensaje era para que Daniel pudiera saber y entender lo que iba a acontecer en el futuro con su pueblo. Sabe pues entiende y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es lo que Daniel está recibiendo, y el principal propósito de esta visión era que él pudiera entender en su inteligencia, que pudiera entender en su mente, que pudiera entender en su espíritu lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Esta es la tercera forma en que Dios transmite una visión. También Dios puede transmitir una visión combinando estas 3 formas que hemos visto, tanto dando a entender una idea, un mensaje, tanto con la persona presente y tanto usando objetos externos. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo número 10, versículos del 9 al 20, donde Dios le da una revelación a Pedro. Dice el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra. Este es el objeto externo, el lienzo, que Pedro vio, pero lo vio en un éxtasis. Posiblemente fue en el espíritu, pero también fue en persona, porque él estaba en ese momento orando en la azotea. Y dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mate y come. Dios le quería transmitir un mensaje, algo debería de aprender Pedro de esta experiencia. Dios le estaba dando a este lienzo un significado espiritual,
y Pedro necesitaba asimilar ese significado espiritual. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Esta es una visión que Pedro tuvo, donde se implican las 3 formas en que Dios comunica una visión. Estos fenómenos sobrenaturales pueden darse de día o de noche, con o sin éxtasis, a veces por medio de un sueño. Y eso podemos ver varios ejemplos en diversos pasajes de la Escritura. En Hechos capítulo 16, versículo 9 leemos: y se le mostró a Pedro una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí Pablo, tuvo una revelación en visión de noche, es decir, en sueños. En Lucas capítulo 1, 22, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Este es el caso de Zacarías, cuando se le aparece también el ángel Gabriel para darle el anuncio de que iba a nacer Juan el Bautista. También podemos leer en Mateo capítulo 17, versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Aquí es el caso de la transfiguración de Jesús, donde estuvieron presentes Pedro, Juan y Jacobo, Santiago. Y ellos vieron con sus propios ojos, estando presentes, una visión de la transfiguración de Dios, y también cómo Jesús hablaba con Moisés y Elías, y la aparición de la presencia de Dios en una nube. En otro versículo, otro ejemplo de visión lo podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Aquí las mujeres estaban contando a los discípulos, a los apóstoles, cómo el ángel o los ángeles se les habían aparecido, habían tenido esa visión y les habían dado el mensaje de que Jesús estaba vivo. Entonces vemos que son diferentes formas de manifestación de una visión que los hombres y mujeres en el Nuevo y en el Antiguo Testamento llegaron a tener. Sin embargo, las visiones no solamente son para hombres y mujeres consagrados a Dios. También en casos especiales lo llegaron a tener personas que no conocían a Dios. Y esto lo podemos ver en varios pasajes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. En Génesis 41, versículo 1 y 2 dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Aquí el faraón tuvo un sueño, y ese sueño era una visión que Dios le estaba dando acerca de lo que venía sobre Egipto. También en Números 24, 3 y 4 dice: entonces tomó su parábola y dijo Balán, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Balán era un profeta, tal vez no considerado realmente un profeta, sino más como un adivino, y sin embargo Dios se le aparece, el ángel de Jehová se le aparece. Era una persona, como dice aquí mismo, caída, y que podía ver, que tenía visiones acerca de Dios. Dios le permitió tener estas visiones a este Balán. Y otro ejemplo es acerca de Nabucodonosor, que tuvo sueños donde veía ciertas cosas que Dios le estaba revelando, visiones
que Dios le estaba revelando acerca del futuro y que Daniel le interpretó y le dio el significado que estas visiones tenían. Esto se encuentra en Daniel capítulo 2, versículos del 3 al 5. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en el lenguaje arameo: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y en el versículo 19 dice la escritura que entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces vemos cómo aquí Daniel tiene esta visión en el sueño, y esta visión es el mismo sueño que tuvo Nabucodonosor, y Nabucodonosor también tuvo esta visión, a pesar de que no era una persona consagrada a Dios. Esto nos deja ver, y en nuestros días hay muchas personas que dicen tener visiones, que dicen tener sueños. Muchas de estas personas tienen sueños y visiones que no provienen para nada de Dios. Muchas de estas personas hablan cosas que nacen en su mente y en su corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque igualmente pasaba en aquellos tiempos. Sin embargo, puede haber algún caso donde alguna persona que no conozca a Dios pueda tener un sueño que venga de parte de Dios, una visión que venga de parte de Dios, sobre todo como en estos casos, tal vez para corregir a la persona o para advertirle sobre el camino que está llevando o está tomando. Entonces, debemos de tener cuidado con los sueños, con las visiones que podamos tener, porque no todas proceden de Dios, pero puede ser que algunas sí de esas visiones procedan de parte de Dios. Y también con aquellos hermanos debemos de tener cuidado con aquellos hermanos que dicen que han tenido sueños y visiones o revelaciones de Dios y que de repente su vida no concuerda con aquello que uno esperaría de una persona que se consagra a Dios para tener ese tipo de revelaciones y sueños. Hay personas que se la viven soñando y teniendo visiones, y sin embargo su vida puede estar muy en desacuerdo con la palabra de Dios. Debemos de tener cuidado con ello, pero sin duda Dios da visiones, Dios da sueños, Dios se revela al hombre para advertirle, para reprenderlo del camino que está tomando, para advertirle de lo que puede suceder más adelante. Las escrituras justamente nos advierten acerca de estos falsos videntes o profetas. En Jeremías capítulo 23 versículos 16 al 17 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. También vemos que en Jeremías capítulo 14, versículo 14, dice acerca de estos falsos profetas y los condena. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Como les digo, debemos de tener cuidado, porque así en aquellos días existían estos falsos profetas y visionarios, y en nuestros días igualmente existen falsos profetas y personas que tienen visiones que no proceden de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el propósito o los propósitos que tienen las visiones? El primer propósito que tiene una visión es la revelación de una instrucción que Dios está dando. Esto lo podemos ver en Números capítulo 22, versículos 31 y 35. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, el profeta o el adivino que estábamos hablando hace un momento. Dios abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino.
y tenía su espada desnuda en su mano, y Balán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Esta historia nos cuenta que Balán iba camino para maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, el ángel de Jehová se le interpone, permite Dios que lo vea antes de que el ángel lo mate, y entonces Balán, al verlo, se inclina y pues pide perdón. Y el ángel de Jehová, un poco más adelante, dijo a Balán: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balán fue con los príncipes de Balac. Aquí Balán tuvo una visión de Dios, y esta visión de Dios del ángel de Jehová era para darle instrucciones precisas a Balán de lo que debía de hacer y de lo que no debería de hacer. Un segundo propósito que tiene la visión es para que se transmita un mensaje de parte de Dios, para que el pueblo de Israel pueda saber que está en pecado y pueda corregir su camino y pueda ir a la luz de Dios, para que pueda cumplir los requisitos, los mandamientos que Dios le está dando. Las visiones que tenemos de los profetas Isaías, Amós, Oseas, Miqueas, Ezequiel, Daniel y Juan en el Nuevo Testamento tienen este propósito: que el pueblo de Dios, que la iglesia de Dios sepa a través de esta visión cuáles son las cosas que Dios ve mal en su pueblo, y que entonces sean corregidas. Ese es el segundo propósito de la visión que Dios da a un profeta o a un vidente. Por último, la palabra, la profecía de las 70 semanas nos indica que va a ser sellada la visión. La palabra sellar tiene un significado de culminar. En este caso, de que la visión, las profecías, culminen, sean cumplidas. La palabra sellar también se traduce como fin. Entonces va a llegar un momento en que la visión o las visiones que Dios da a través de su palabra, las profecías que Dios da a través de su palabra, van a cumplirse, y entonces significará que serán selladas. Y esto está de acuerdo con lo que se dice en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 13 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Aquí otra vez Pablo está hablando acerca de que conocemos a Dios en parte, y que en parte expresamos la palabra de Dios porque tenemos limitantes humanas. Y dice en el versículo 10: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Un día las visiones y las profecías terminarán, serán selladas y no habrá más. Esto lo podemos también ver más palpablemente en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías, capítulo número 13, donde se nos dice lo siguiente: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y sabemos que ese manantial abierto es nuestro Señor Jesús, porque Él es el único que realmente puede limpiar nuestro pecado. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Sin duda, aquí Zacarías se está refiriendo a los falsos profetas, porque lo asocia con el espíritu de inmundicia. Sin embargo, va a ser una época en que no se necesitarán, nunca se han necesitado falsos profetas, pero tampoco serán necesarios verdaderos profetas. ¿Y por qué será que no serán necesarios verdaderos profetas? Ni videntes,
que tengan visiones que vengan de parte de Dios. Bueno, lo explica a continuación Zacarías. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Aquí está asociando esta época donde ya no va a haber más imágenes, donde los nombres de las imágenes serán olvidados, donde no habrá más profetas y no habrá profetas falsos, con una época cuando alguien o un pueblo va a hacer una pregunta: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fue herida en la casa de mis amigos. Y este que está respondiendo sabemos que es Jesús, y sabemos que las heridas en sus manos serán las marcas de los clavos que él tuvo cuando fue crucificado. Entonces esto nos da una indicación de que este tiempo será durante su segunda venida, donde ya no será necesario más profetas, porque simplemente el Señor estará con nosotros en la tierra. Y dice el versículo 7: levanta, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y esa profecía se cumplió cuando Jesús fue arrestado, las ovejas se dispersaron, lo dice el Nuevo Testamento, pero inmediatamente después dice: y haré volver mi mano contra los pequeñitos, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Esto nos habla de un tiempo también de gran angustia, donde 2/3 partes de los habitantes de la tierra serán cortados y solamente quedará 1/3 parte de los habitantes. Esto se dará durante un periodo en el futuro, conocido como la tribulación o la gran tribulación, que culminará con la segunda venida de nuestro Señor Jesús para juzgar a los pueblos. Y cuando Él ya esté aquí presente entre nosotros, ya no será necesario más profetas, ya no serán necesarios más videntes, porque Dios mismo estará con nosotros. Y también dice en el versículo 9: y meteré en el fuego a la tercera parte. Esa tercera parte que quede va a ser purificada. Y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Esto se sigue extendiendo estos pasajes se siguen extendiendo en Zacarías 14, donde se nos dice además: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey. Adorar al Rey es adorar a Jesús. Y cuando Jesús esté presente entre nosotros, no será necesario más profetas, más profecía, más visiones. Por eso, la profecía de las 70 semanas de Daniel dice que llegará un momento en que se sellará la visión, que es el tema que hemos estado viendo el día de hoy. Subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Se tiene que cumplir este propósito que no se ha cumplido. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. En estas 70 semanas estamos viendo estos propósitos y hemos visto que la gran mayoría de estos propósitos y objetivos de Dios no se han cumplido. Algunos se han cumplido parcialmente y vemos que aún queda historia por delante. Dios da visiones. Pero la principal visión que debemos de tener de parte de Dios es acerca de Jesús. Dios lo dio el mensaje a sus profetas. Dios dio el mensaje a sus profetas. Y dio Dios visiones a sus profetas para que el pueblo de Israel
pudiera saber acerca de la primera